esas dos. Entonces, hay algunas palabras con las que nos encontramos cuando tratamos de definir el trastorno del espectro autista, y los escuchamos en medios, en personas que de pronto creen conocer la condición, y es, por ejemplo, no comunica, niño o niña diferente, intereses particulares y mundo propio. Respecto a estas palabras, a lo largo de la presentación, cada uno de ustedes mirará cuál se asemeja, cuál sí tiene que ver con la definición y cuáles de pronto no, y así pues las podremos eliminar de nuestro vocabulario. Este es el plan para el día de hoy. Soy consciente de que se trata de un tema, de un campo de conocimiento bastante amplio, que no termina, que la verdad está siendo investigado hace relativamente poco, desde mediados del siglo XX, pero no por ello deja de ser extenso, es bastante extenso, y pues como me presenté, soy estudiante de medicina, no soy neuróloga infantil, no soy psicoterapeuta, no soy psiquiatra, entonces trataré de dar un abordaje, digamos que lo más breve posible, pero que también sea concreto con respecto a estos ítems que vemos acá. Vamos a empezar con la definición. Entonces, por definición tenemos que el trastorno del espectro autista o el autismo es un trastorno del neurodesarrollo de base biológica que afecta las habilidades socioemocionales. Esto quiere decir que diversas esferas, digamos, del desarrollo cerebral se van a ver afectadas, y esto se va a ver manifestado en la conducta, así como en la contención de la conducta repetitiva. Ya vamos a ver todo esto qué significa. Es una condición poligénica y multifactorial. Que no los confundan, nos vamos a la etimología de las palabras y sabemos qué significa. Significa que tiene que ver no con uno, sino con muchos genes. Esto es poligénico. Y multifactorial, que tiene que ver con muchos factores. Podemos decir que es un déficit en la cognición social, y la idea es que esta definición les quede mucho más clara cuando terminemos la presentación. Esta es una de las tantas definiciones que podemos encontrar en Internet. En otras partes se define como un síndrome conductual, en otras partes como una alteración en el desarrollo que ocurre incluso desde antes de la primera infancia, pero esta es como una definición general. Esta frase creo que es una definición un poquito más humana, más cercana, que dice que es una forma de ser, que no es una versión deteriorada de nosotros, los que llamamos los neurotípicos, sino que somos solamente diferentes a las personas que tienen un trastorno del espectro autista. Este símbolo yo creo que lo han visto mucho. Este símbolo y todo lo que tiene que ver con los rompecabezas está relacionado con las ligas de autismo a nivel mundial, y para recordar que desde el 2008 se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, desde el 2008, y fue aprobado por la OMS en 2017. Bueno, ahorita voy a tratar de tocar de una forma sencilla lo que los estudiantes de medicina podrán haber leído antes, que se torna un poco confuso, y es la diferencia entre las definiciones del DSM-4 y el DSM-5. La idea no es confundirnos con estos términos. DSM significa Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales. Es una publicación que ya tiene 5 ediciones, la última en el 2013, y que aborda estos trastornos del neurodesarrollo de formas diferentes, con criterios diferentes en todas sus ediciones. ¿Qué pasa? El 4 decía que el autismo se encontraba dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Como pueden ver acá, era solamente uno de los, digamos, de los que forman parte del conjunto. Entre ellos encontramos el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, y muy importante porque puse a Lionel Messi acá, considerado el mejor jugador del mundo, sino de la historia reciente, porque hace unos años, no sé si se acuerdan, hubo un escándalo que uno de los médicos de Lionel Messi dijo que él había llevado su caso, su historial clínico muchos años, y que se trataba de un paciente con síndrome de Asperger. Esto generó como un revuelo mundial, nunca fue confirmado, no hay un examen pues de sangre que nos confirme que una persona tiene o no Asperger, tiene o no autismo, pero sí causó mucho revuelo, y muchos medios empezaron como a hacer vínculos, como decir, sí, en la personalidad pareciera que se encuentra dentro de lo que ahorita llamamos el trastorno del espectro autista. Bueno, ahora, ¿qué nos encontramos en el DSM-5 desde 2013? Ningún profesional de la salud, en especial, debería hablar ahora de Asperger o hablar de los trastornos que les mencioné antes, porque todo se encuentra dentro del espectro. Se define como un trastorno del espectro autista a todos los que antes estaban, digamos,
desintegrados, y pasa algo en especial con el síndrome de Rett, que no voy a entrar a especificar de qué se trata, pero era un síndrome con síntomas muy similares al autismo, pero del que ya se aisló su causal genético, el gen propiamente que lo causa, entonces se excluyó del espectro y ya hablamos de que la persona no es autista, sino que tiene un síndrome de Rett. Entonces, por eso es que hablamos del trastorno del espectro autista, ahorita voy a explicar un poco mejor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se reconoce un aumento sostenido de la incidencia durante estos últimos años. Muchas personas discrepan, es decir, dicen que no entienden por qué este aumento, si ha sido por el cambio de clasificación o si porque los factores de riesgo han aumentado, es decir, se ha aumentado lo que vemos acá, por ejemplo, papás y mamás que tienen sus hijos a una edad más avanzada, tabaquismo materno, exposición a pesticidas, a neurotóxicos, a todo lo que son factores medioambientales pues adversos. También se habla del efecto de la inseminación artificial, de la alimentación rica en conservantes, pero la verdad es que todo esto son factores en estudio. Entonces, algunos datos de epidemiología. 1 de cada 60 niños tiene un TEA, según los datos de la OMS en 2012, y 1 de cada 88 en Estados Unidos. Son hasta 5 veces más comunes en niños que en niñas. Y se habla de que 60 de cada 100.000 recién nacidos vivos presentan un trastorno del espectro autista. ¿Qué pasa con Colombia? De Colombia no tenemos datos que nos hablen de la prevalencia, es decir, del número de casos a nivel local del país, pero se estima que el 16% de nuestra población menor de 15 años presenta un trastorno del desarrollo. Esto pues ya les cuento dónde podemos obtener estos datos más puntualmente. Este es el contexto nacional que está muy bien, digamos, delimitado en este documento, que es uno de los documentos base para esta presentación, este de aquí, que es el protocolo clínico, que es una ruta de atención del Ministerio de Salud del 2015 para los niños, niñas y adolescentes con trastornos del espectro autista. Ellas nos proponen este cuadro que vemos acá, es un cuadro del 2013, que nos habla del número de casos basado en el CIE-10, es decir, en este compendio diagnóstico, cuando se tenía pues otra clasificación diferente. ¿Cuál es el objetivo de este documento? Brindar un protocolo clínico que oriente el diagnóstico temprano, y que nos hable de una terapéutica integral para los pacientes pues con el diagnóstico desde la infancia. Entonces, en la parte genética y epigenética se ha detectado entre el 5 al 15% de los casos una alteración puntual. Como les digo, se asocia con múltiples síndromes. El autismo se ha asociado con el síndrome de X frágil, con deficiencias de proteínas en especial, pero en la mayoría de los casos no se asocia con un síndrome o, como les digo, con un gen en especial. Se ha hablado de las mutaciones de este gen, que es un gen supresor de tumores. Como entenderán los estudiantes de medicina, si se afecta un gen supresor de tumores, esto hace que se genere una mitosis anormal, es decir, una proliferación anormal de las células. Y aquí hablamos de que entre los gemelos la frecuencia puede variar del 10 al 90% de los casos en que un gemelo presenta el trastorno del espectro autista y el otro también lo presenta. Y en hermanos es aproximadamente un 5%. Siempre que nos encontremos con un paciente que tenemos la sospecha o el diagnóstico de trastorno del espectro autista, debemos indagar por otros trastornos del desarrollo en la familia, porque aproximadamente 1 de cada 20 familias tienen 2 o más casos. Ahora, este es el grueso de la presentación. Es la parte que me gustaría que nos quedara clara, y es la clínica. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos acá, es porque creemos que todos podemos tener un papel al momento de detectar síntomas o signos sospechosos en los niños, en especial para el personal de salud, para que no normalicemos todas las conductas, para que no digamos, no, sí, solamente hay que esperar, porque con ese hay que esperar hasta los 3 años, hasta los 5 años, hasta los 6, muchas veces lo que hacemos es crear falsas expectativas en los papás en cuanto a unos hitos de desarrollo que muchas veces los niños no van a cumplir. Entonces vamos a hablar de algunas características clave. El Ministerio de Salud en el documento 2015 habla de unos signos de alarma. No me voy a detener acá, es simplemente para darles un vistazo del documento,
Y nos dice que dependiendo de la edad se manifiestan. Entonces, por ejemplo, 6 meses dice, no demuestra afecto por quienes le cuidan. Por ejemplo, 12 meses, no gatea. 18 meses, no puede caminar. No sabe por lo menos 6 palabras. Es decir, dependiendo de la edad, nos van dando como pistas. Esto continúa 2 años, 3 años, por ejemplo, en 3 años dice babea o no se le entiende cuando habla. Esto podría ser, claro que esperable en un niño cercano al año de edad o entre los 1 y los 2 años, pero a los 3 años se espera que esto no suceda. Los signos de alarma continúan 5 a 11 años, por ejemplo, vocabulario inusual o elevado respecto al grupo de niños de su edad. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que elevado? No estamos hablando de déficit, no estamos hablando de deficiencia, alteración, ya vamos a ver. Esto que dice aquí, ecolalia persistente, se refiere a un patrón de repetición de las palabras o de las frases, ya sea de lo que el mismo niño dice o de lo que escucha. Entonces, un niño que repite siempre la última palabra o la última frase cuando alguien se dirige a él. Estos son, como les digo, signos de alarma. Llega hasta los 12 años, está todo explicado en el cuadro. Y esta recomendación es importante, dice que cuando detectemos uno de estos signos de alarma, podemos remitir al pediatra, pues al especialista, sea al neurólogo infantil, al pediatra, para que se lleve como una labor diagnóstica más especial, más amplia por parte de él. Entonces, todos estos signos y los síntomas los vamos a resumir en estos 7 puntos, que como les digo, creo que es la columna vertebral de esta presentación, y dice, vamos a encontrar una fijación visual persistente en objetos inusuales. ¿Qué son objetos inusuales? En una conferencia que estuve escuchando, la psiquiatra decía, por ejemplo, es el niño que cuando le pasas una foto en un marco, no se fija en la foto y en los rostros de las personas, sino en los marcos. Uno diría, pero ¿qué le veo al marco? ¿Qué le veo a la caja? ¿Por qué no está con el juguete? ¿Por qué tiene la caja? Por ejemplo, porque siempre le interesan son las sillas, porque le interesa los platos. Son objetos que uno no esperaría, porque, por ejemplo, no son juguetes. Esto sucede. Movimientos repetitivos anormales. En muchos niños es común movimientos como el balanceo, como el aleteo, como los movimientos rápidos de las extremidades, casi que momentos que no tienen nada que ver, ellos no es que quieran llamar la atención, sino que encuentran una fijación pues en estos movimientos, que normalmente pues un niño no los haría. El tercero, ausencia de balbuceo, primeras palabras o frases. Y los papás empiezan a notar en los primeros meses de vida que el niño, en lo como decimos en Colombia, no gaguea, no balbucea, no se quiere comunicar. Es como que la mamá le habla y el niño muchas veces ni siquiera la mira. Entonces, eso puede ser una alerta temprana que se hace una alerta más fuerte cuando ya es momento de que el niño diga sus primeras palabras y no las dice. Un retraso o ausencia en la intención comunicativa. Como les digo, no se le ve la intención y pareciera que no se trata solo de la comunicación verbal, sino también de la comunicación no verbal. Es importante porque aquí ahí se puede confundir un diagnóstico de trastorno del lenguaje con un trastorno del espectro autista. Entonces tenemos que ver si solamente es el lenguaje o si es toda la actitud como tal del niño o niña. ¿Por qué puse una foto del cumpleaños allí? Porque también vi que el cumpleaños es un ejemplo, es decir, hay unos videos donde están los niños con el trastorno que no se interesan, al parecer, por lo que sucede a su alrededor en algo tan significativo como es un cumpleaños, cuando todo el mundo gira alrededor de ellos, cuando le están preparando la torta, cuando le están tomando fotos, cuando todos se quieren relacionar con él, lo felicitan, pareciera que el niño es ajeno a la situación y que se concentra tal vez en pequeños detalles, no en lo que le están mostrando, por ejemplo, una torta con una vela encendida. El quinto, deficiencia del interés durante la interacción con las personas. Es muy incómodo también para los niños cuando los fuerzan digamos, a saludar, a compartir, cuando en verdad a ellos no les interesa estar allí y no entienden por qué tienen que compartir con personas cuando ellos en verdad no están interesados y prefieren realizar actividades en solitario. Aquí vemos en un lado un niño y en otro lado vemos a un adolescente, porque resulta que el autismo no se quita cuando se deja de ser niño. El trastorno del espectro autista es una condición que acompaña de por vida. Y a medida que pasa la vida, se van enfrentando
estas personas con diferentes retos y desafíos. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que lo dejen jugar solo en el cuarto, a, por ejemplo, este adolescente que vemos acá, que es de una serie muy buena de Netflix, que se les recomiendo, se llama Atypical, un adolescente en su último año de secundaria, cuando casi que parece imposible encontrar sosiego, encontrar tranquilidad en un mundo tan agitado como es la secundaria, donde todo el tiempo se exige que haya actividades colectivas. Y una alteración de la atención conjunta, que es un concepto, digamos, bastante amplio, que no me voy a detener, pero es básicamente cuando yo reconozco las intenciones, reconozco que el otro me está enseñando algo. Por ejemplo, cuando yo a un niño pequeño le muestro un objeto, el niño me mira, mira el objeto y me devuelve la mirada, es una atención conjunta. Esto va a ser las bases de algo que se conoce como la teoría de la mente, que es un concepto y una teoría ya también, como digo, mucho más amplio, que es reconocer ese otro, que hay un mundo que no es mi mundo, sino que hay un mundo afuera, hay un otro que tiene pensamientos, que tiene emociones, que tiene sentimientos, y yo trato de entender a ese otro para relacionarme con él. Entonces, la atención conjunta es la base de la teoría de la mente y es uno de los signos tempranos. Y por último, de las características clínicas, está este que es común a la mayoría de los casos, y es que pareciera que el niño se desarrolla normalmente y después pierde ciertas habilidades. Entonces es muy frecuente encontrar como educadores, como médicos, como amigos, que, no es, que los papás nos dicen, no, pero es que mira que la niña venía muy bien, ella era muy pila, jugaba todo el tiempo, se relacionaba, ya jugaba con el armatodo, ya corría por la casa y de un momento a otro está quieta, ya no quiere jugar con nada, pareciera haber perdido habilidades motoras, no se expresa gestualmente como antes, prefiere estar aislada y no con los papás o con los hermanos o con los compañeritos de la guardería. Entonces, como que esta regresión, por decirlo así, es algo frecuente. De hecho, hay unos estudios, un estudio de 2006, un estudio inglés de Werner y Dawson, que dice que incluso los niños que tenían más balbuceos de lo habitual, eran más propensos a tener como una regresión. Es decir, cuando pasan de ser, en efecto, los niños que están por encima de la media en la comunicación, a ser los niños que se regresan y por eso se nota mucho más. Ahora, esta diapositiva creo que es fundamental para entender por qué le decimos espectro. Un espectro es un rango, es algo que no es blanco o negro, sino que oscila, que se mueve. Entonces acá hay unos puntos que se han llamado dominios, rangos de funcionamiento, donde nos dice que la persona con autismo, con trastorno, puede estar en un extremo, en el otro o en la mitad. Entonces encontramos que hay personas con TEA, con IQs muy bajos, con IQs muy elevados, que son los llamados superdotados, etcétera, o con IQs promedios. IQs, pues me refiero a coeficiente intelectual, perdón por el término anglo ahí. Entonces, también pasa lo mismo con la interacción social. Hay niños que son llamados hiperactivos, como el raro, el que siempre se está moviendo, pero también hay niños que son muy fríos, muy apartados, o el niño que estaría en la mitad, que sería la persona pasiva, la persona que ni lo uno ni lo otro. La comunicación no significa que los niños no se comuniquen, y aquí rompemos el mito de una de nuestras primeras diapositivas. Sí se comunican, pero hay unos que son más verbales que otros. Y Sí, la comunicación siempre va a existir en los seres humanos, sin importar cómo se manifieste. Ser, ser humano implica comunicarse con el medio, en menor o en mayor medida. En las habilidades motoras pasa lo mismo. Eh, Pueden haber algunos que son tildados de torpes, que no coordinan al momento de realizar actividades motrices, y hay unos que son muy coordinados, muy ágiles, muy meticulosos, muy detallistas. Funcionamiento social pasa exactamente lo mismo, y esto va a ser uno de los puntos fundamentales para definir, digamos, el grado de ayuda que necesita una persona, qué tanto interactúa con el medio y qué tan sensible o no es a los estímulos. Y esto que dice internal arousal lo puse en inglés porque no encontré una traducción como satisfactoria al español, que significa un nivel de excitación cortical o alerta. Es como la capacidad que tenemos todos de
estar pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, de censar los estímulos y responder a ellos. Entonces hay unos que pareciera que no les afecta nada, hay incluso un ejemplo de los niños que no piden ni siquiera el cambio de pañal, que es algo incómodo a todas luces, y niños que los molesta absolutamente casi que todo, todos los estímulos, los ruidos, los olores, etc. Bueno, ahora lo debo mencionar, como digo, porque también tenemos estudiantes de medicina y médicos, y hablamos antes del DSM-5, entonces les voy a contar cómo este manual define los criterios diagnósticos desde 2013. Tiene dos ejes fundamentales y dos ejes finales que no me voy a extender, la idea es que todos entendamos, y el primer eje sería las deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social. Entonces, ¿por qué está en rojo este cuadro, el que dice deficiencias en conductas comunicativas no verbales? Porque son personas a las que se les puede dificultar entender bromas, entender sarcasmos, entender expresiones con segunda intención, entender lo que uno diría es que me miró de cierta forma. Ellos pueden ser menos sensibles a estos tipos de comunicación, tanto entenderla, tanto interpretarla, como a comunicarse de esa forma con otras personas. Algunos pueden tener deficiencia en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones humanas, sociales, del el continuo contacto con ciertas personas y en responder emocionalmente. Este adolescente de la serie que ya les había mostrado atraviesa por un momento muy interesante porque se llega a la etapa de la primera relación sentimental, por ejemplo. Todos tenemos derecho a amar y a ser amados, y pareciera que una compañera se enamora de él y él no sabe cómo actuar, no sabe cómo responder, y no solo no sabe, sino que no entiende porque su novia se molesta cuando él no le responde, cuando él no es, digamos, tan cariñoso, no está tan pendiente. Y esto pues hace parte de su trastorno del espectro autista. El segundo dominio son los patrones restrictivos repetitivos de comportamientos, intereses o actividades. Entonces, ya habíamos hablado antes de lo del uso de ciertos objetos, de hablar de cierta forma, de moverse de cierta forma, y creo que una palabra que resume todo esto es la actitud perseverante. Es decir, son personas que que perseveran, que están siempre repitiendo los mismos conceptos o las mismas palabras o los mismos movimientos. Por ejemplo, en el caso de este niño, de este adolescente, a su interés son los pingüinos, le interesan mucho, mucho los pingüinos, y se sabe todas las especies, se sabe, bueno, el hábitat, la forma de vida, las diferencias, etcétera. Y con él pasa una cosa acá, y es que él insiste en hablar sobre los pingüinos. Las personas piensan que es monótono y es inflexible. ¿Qué significa que es inflexible? Que cuando tratan de cambiarle el tema, él trata nuevamente de volver a su tema, a su zona de confort. Eso es porque tiene un interés muy restringido. ¿Y a qué se refiere con anormalidad en intensidad? Que puede ser que yo tenga un interés en algo, listo, me interesa, pero anormal en intensidad es cuando parece casi obsesivo, pero no podemos hablar de obsesión, sino simplemente tiene una alta intensidad en el interés por ello. Y aquí ya habíamos hablado de la hiper o hiporreactividad de los estímulos sensoriales. Los últimos dos ejes que nos dicen es que los síntomas deben estar presentes desde la infancia temprana. Esto es muy subjetivo, por decirlo así, porque, bueno, hay muchas veces que no es que no estén los síntomas, sino que no se habían notado, no se había recibido la educación o el asesoramiento correcto. Y el último es que los síntomas en conjunto impiden o limitan el comportamiento social del niño. Esto de que impiden o limitan también es muy variable, y por eso vamos a ver ahorita que existen diferentes grados de funcionalidad y qué tanto puede o no necesitar ayuda. Este es un resumen de lo que ya habíamos hablado, y estas palabras que se ven aquí como raras, esto de empatización e hipersistematización, lo vamos a abordar un poquito al final. Entonces hay un desequilibrio en estas dos esferas, en la afectación social y en las conductas repetitivas. Aquí podríamos resumir todo. Hablamos de los trastornos de la comunicación, del pobre desarrollo de la teoría de la mente, esto de islas de habilidades. Cuando hablamos de islas hablamos de algo pues aislado, y de ciertas obsesiones, esto estaría, digamos, entre comillas, por sistemas. Estos son los grados que les había mencionado.
los niveles de gravedad del trastorno del espectro del autismo. Esto es extraído directamente del manual de la versión en español de 2014, del DSM-5. Entonces empezamos acá, dentro de la normalidad, los síntomas subclínicos, es decir, son síntomas que casi que pueden camuflarse porque la alteración no es significativa. Y en estos 3 grados vemos que hay 2 ejes: comunicación social, comportamientos restringidos y repetidos. En el grado 1 vemos que son personas que necesitan ayuda, tanto en la comunicación como en la integración pues, social, pero se pueden, digamos que, integrar al contexto. Cuando dice necesita ayuda notable, ya hablamos de un déficit un poquito más notorio. Es una persona que tiene una respuesta claramente atípica o que le cuesta responder como, digamos, se esperaría socialmente. Y sus comportamientos y sus intereses interfieren pues en llevar una vida en el rango de la comodidad, de una zona de confort, porque se le dificulta cambiar su foco, se le dificulta poner su atención incluso en quehaceres o en otras responsabilidades. Y en el grado 3, cuando dice necesita ayuda muy notable, pues la comunicación con el mundo exterior es mínima, muchas veces no sabemos qué está pasando por su mente, cómo se siente, qué necesita, y esto es lo que hace que haya marcada interferencia pues en la vida diaria. Para el profesional de la salud, cuando se hace un diagnóstico, deben especificar además si cuentan con otro tipo de alteración, como discapacidad intelectual, trastorno del lenguaje, catatonia, que ya es un trastorno motor, entre otros, bueno, de la posición, entre otros. Entonces, nosotros estamos hablando que el diagnóstico temprano es fundamental, ¿verdad? Hablamos del diagnóstico, que la idea es tener a todos los niños diagnosticados desde los primeros meses, desde la primera etapa del desarrollo, pero pues no es que muchas veces que no se quiera diagnosticar, sino que existen ciertas barreras. Por ejemplo, falta de conocimiento de los síntomas es una barrera que estamos tratando de superar en este momento con este seminario, con esta charla. Estamos educándonos a nosotros mismos para vencer esta barrera. Como les decía, la normalización de las alteraciones por parte de muchos especialistas que deciden postergar o decir que se trata de una conducta normal propia de la personalidad del menor. Síntomas heterogéneos, como veíamos la diapositiva con las flechas, que son tan diferentes el espectro, los casos que se nos puede pasar desapercibidos, y como siempre, más que todo en nuestros países latinoamericanos y los países de bajos ingresos, el contexto socioeconómico. Muchas veces, aún cuando sabemos que a nuestro niño o niña le pasa algo, no se cuentan con los medios económicos para tomar un transporte, para acudir a un especialista, porque la cita la dieron en 6 meses, porque la cita la dieron en 1 año, porque no hay un especialista en la región, y tristemente son barreras fuertes y son factores que no dependen ni del cuidador, ni del familiar, ni de los médicos, sino ya de un sistema de salud y pues de un gobierno nacional, si se quiere. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, son muchísimos. Nos podríamos quedar hablando únicamente de los beneficios del diagnóstico temprano, pero para hacer un resumen, reduce la incertidumbre. Cuando los papás ya les decimos que eso tiene nombre y apellido y tiene un tratamiento, permite el acceso de servicios y recursos, es decir, a que el niño empiece a estar tratado por un equipo que lo va a ayudar, facilita la integración con grupos de apoyo. En Colombia contamos con la Liga Colombiana de Autismo, y nos ayuda a identificar cuáles son las opciones de educación y las opciones laborales en el futuro para la persona pues con este trastorno. Este también va más que todo para los estudiantes. Contamos con escalas diagnósticas. El gold estándar del diagnóstico, es decir, el estándar de oro, es esta de la mitad que vemos acá, que es la entrevista diagnóstica de autismo, la versión revisada, la ADR. Se encuentran con otras escalas validadas como la MCHAT, y esta de aquí, que sería la nueva versión de la entrevista diagnóstico psiquiátrico para niños y adolescentes, que fue traducida al español en los últimos años. Estas dos se demorarán entre 2 y 3 horas para ser desarrolladas por el personal médico, y esta es un poquito más breve, unos 45 minutos, por lo que se puede hacer en una sola sesión. Ahora, esto se los digo como punto de interés porque tampoco me voy a detener.
se encuentran hallazgos más allá de la clínica. Yo hace un momento les dije, no, es que no podemos tomar una prueba de sangre para saber si la persona tiene o no un trastorno del espectro autista, es cierto, pero la investigación biomédica nos ha permitido ver que hay unos hallazgos en la neuroimagen que distan de los hallazgos normales, por ejemplo, que hay un déficit de la conectividad en las áreas cerebrales, esto es súper importante y se los voy a retomar ahora, un aumento en la materia blanca y una hipoactivación del área fusiforme. Entonces, aquí les voy a dar como una perla, un tip de neuro que antes no lo conocían, pero es muy interesante y es esto. El área fusiforme se encuentra cercano al lóbulo occipital y tiene que ver, entre muchas otras funciones, con el reconocimiento de los rostros. Por eso tengo esta carita acá, que en medicina se llama la prosopagnosia. Esta área también se ha relacionado con las neuronas en espejo, por eso este espejito acá, que de hecho su descubrimiento fue uno de los hallazgos ganadores del Nobel de la década inmediatamente anterior, y es muy interesante porque es un área que se encarga de distinguir el objeto de la persona y de asociar esa persona con una emoción, cómo se está sintiendo esa persona dependiendo a cómo se vea su rostro y qué siento yo por esa persona, qué sentimientos me genera. Entonces, si yo tengo una hipoactivación de esta área, pues es, digamos, entendible lo que hablábamos ahora de la alteración de la empatía y del reconocimiento del otro. Hay muchos otros hallazgos de la neuroimagen, realmente, simplemente pues quería contarles acerca de eso. En la patología, es decir, cuando se toman biopsias post-mortem, se han visto una disminución de un tipo de células que se llaman de Purkinje y anomalías en la arquitectura cerebral y en las minicolumnas, que ya les voy a comentar ahora de qué se trata también. Y en los neurotransmisores, que son las sustancias encargadas de la conexión entre neuronas, algunos las habrán escuchado, serotonina, dopamina, etcétera. Hay un aumento en la concentración de serotonina en ciertas áreas, hay una alteración de su transporte y una disminución de este neurotransmisor, que es un neurotransmisor inhibidor, es decir, que en vez de potencializar, limita o restringe ciertas actividades. Por ejemplo, esto se desarrolla con que haya una alteración en la contención de los movimientos repetitivos, como también lo está la dopamina, es decir, falla en la contención. Bueno, las teorías neurocognitivas también nos darían para una charla completamente aparte, simplemente las voy a mencionar porque la verdad es muy interesante saber qué se ha teorizado, cuáles son las corrientes de pensamiento y de estudio acerca de los TEA. Primero está la teoría de los 3 golpes. La teoría de los 3 golpes y el síndrome de desconexión. Entonces les voy a contar, es algo que apenas se está estudiando, pero ¿cuáles son los 3 golpes? Nos dice que el TEA tiene que ver con la presencia de periodos críticos del desarrollo, esto es durante la gestación. Entonces nos dice que hay un primer momento en los primeros 45 días de gestación cuando ocurre una división anormal de las células, como les digo, en vez de dividirse normalmente, se dividen de más, por decirlo así, se dividen de más, y esto hace que cuando hay más división, se forman más mini columnas, que son como unidades de información en cierto sector, y como se forman más mini columnas, se necesita más redes que las conecten. Yo creo que eso es claro, se necesitan más redes que las conecten entre ellas. Pero ¿qué pasa? Por conectar esas mini columnas, yo sacrifico o tengo que renunciar a que se conecten con otras áreas que están más lejos. Es decir, para beneficiar la conectividad local, yo sacrifico la conectividad a distancia. Es por esto que se ha encontrado que, digamos, la conexión entre los 2 hemisferios cerebrales por el cuerpo calloso está disminuida. O sea, hay menos comisuras, hay menos fibras conectoras. Entonces, eso significa que un área solita está muy bien conectada, pero cuando yo hablo de áreas lejanas, no tanto. Esto explicaría por qué no todo es malo, ni déficit, ni alteración, como les digo, la increíble facilidad que tienen algunas personas con trastorno del espectro autista para retener imágenes, por ejemplo, la memoria fotográfica o los talentos para la pintura o capacidades casi que abrumadoras para el cálculo o para aprender lenguajes, porque tienen esas áreas tan bien conectadas entre ellas. Podríamos hablar incluso del deporte, ahorita que mencionábamos a Messi, que digamos que son especialmente buenos en ello, y el déficit lo vamos a notar es al momento de relacionarse con otras habilidades. Eso quiero que quede claro. Ese sería como el primer golpe. También nos hablan de la migración de las neuronas en el segundo trimestre y de la maduración postnatal. ¿Qué quiere decir esto? Nos dicen
que los primeros días de vida y los estímulos sensoriales que reciba el niño o la niña van a influir mucho en cómo va a desarrollar este trastorno del espectro autista en los próximos meses y años. Entonces, primer golpe, los periodos críticos en la gestación. Segundo, la vulnerabilidad del individuo per se, porque sí, porque ya por nuestros factores genéticos y epigenéticos, que significa las modificaciones más allá de los genes, dados por nuestros padres y madre, pues nos hacen más susceptibles. Y el tercero son los factores disparadores del medio ambiente, que ya se los había mencionado, que los mencionamos al inicio de la presentación, que ya lo que haría sería favorecer o disparar el trastorno y hacer que se manifieste de una forma más severa. Aquí está lo del síndrome de desconexión. Esto es de una revista de neurociencias del año 2009 y lo que nos dice es ya técnicamente lo que les había contado, que hay una desconexión funcional con una actividad reducida entre un hemisferio y otro. Por ejemplo, aquí hablan del hemisferio derecho, y es como si hubiese una desincronización o una comunicación inefectiva entre los hemisferios. También nos hablan de la intersubjetividad y la teoría de la mente. Ese término ya lo había mencionado, tiene mucho que ver con la intersubjetividad, que también es un concepto bastante amplio de las ciencias de la conducta, de la psicología, pero la teoría de la mente nos dice básicamente que mientras que todos nacemos con lo de la concepción del otro, pero eso lo vamos desarrollando. Es decir, tenemos que desarrollar una teoría de la mente. En cambio, la intersubjetividad nos dice, no, hombre, pues los niños no son teóricos, o sea, los niños no tienen ninguna teoría en la cabeza y aún así saben responderle a la mamá con una sonrisa cuando lo está amamantando, cuando termina de amamantar, se ríe con la mamá desde los primeros días, desde los primeros meses, y eso no implica que sean teóricos. Entonces, la intersubjetividad nos va a decir que nosotros, por naturaleza, somos empáticos. Somos empáticos y por eso digamos que se empiezan a notar los síntomas desde la primera infancia. Este fragmento que está acá de Carpenter and Cole del 2005 me gustó muchísimo porque dice que los seres humanos somos los mayores expertos del mundo en leer mentes. Es decir, así nacimos, mejor dicho, vamos perfeccionando la competencia, pero así nacimos, con la capacidad de discernir qué están percibiendo los otros, qué desean, qué quieren, qué creen, antes incluso de mediar palabras, sin necesidad, como les dije antes, de desarrollar una teoría. Entonces, este es como uno de los pilares de la creencia de la intersubjetividad. Entonces, dice que esto es lo que está cambiado, que esa matriz, digámoslo así, es la que está alterada. Aquí había otras teorías, la deficiencia del lenguaje pragmático, la pobre coherencia central, y ¿qué tienen todas estas en común? Tienen en común esto de la desconexión, de la dificultad para contextualizar y para integrar las diferentes áreas del cerebro. Listo. Ahorita vamos con la parte del tratamiento. Quiero decirles que el tratamiento va más allá del abordaje farmacológico, como todo en medicina, es decir, ni siquiera cuando hablamos de una diabetes o una hipertensión decimos que se cura con un fármaco y ya, no. Todo depende de nuestro estilo de vida y de otro tipo de intervenciones. Entonces, algunas intervenciones no farmacológicas. Primero, tener claro que una persona con un trastorno del espectro autista requiere un abordaje interdisciplinario. Nosotros solos como educadores no podemos. Nosotros solos como médicos, como especialistas, no podemos. Nos toca trabajar mancomunadamente. Entonces, por lo general, el médico de cabecera será el pediatra, el psiquiatra infantil, el neurólogo pediatra, y el niño va a requerir, niño o niña puede requerir otros especialistas según sus comorbilidades. ¿Qué son comorbilidades? Otras enfermedades, otras condiciones que aumenten su riesgo. Entonces, por ejemplo, se ha detectado una mayor existencia de alergias, de problemas gastrointestinales funcionales y de otras condiciones neurológicas en las personas con trastorno del espectro autista. Entonces ahí entraríamos a ver qué otro manejo requieren. Las más usuales en cuanto al sistema nervioso son epilepsia, hasta en el 30% de los pacientes, el TDAH, que sería el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, diferentes tipos de discapacidad intelectual y otros trastornos ya psiquiátricos como la depresión, como la ansiedad e incluso el trastorno obsesivo compulsivo.
En cuanto a las intervenciones educativas, laborales y familiares, es muy importante la terapia ocupacional, muy importante no solamente para el niño, sino para que la familia sepa cómo funcionar en conjunto y que reciban pues una asesoría oportuna y eficiente y bueno, lo que necesitan y que no sea una, sino que se les haga seguimiento. Acá, la terapia física, la terapia del lenguaje y de integración sensorial según las características y las necesidades de la persona. Y el soporte nutricional, les decía, no solamente porque los niños puedan tener comportamientos de riesgo que los inclinen a un desorden de la alimentación, tanto por déficit o por exceso, sino porque muchos requieren alimentación especial. Muchas veces los papás dicen, no, es que no quiere comer esto, es muy racio, y resulta que el niño tiene otra alteración que ya puede ser de carácter gastrointestinal o nutricional, y no podemos dejar que nuestros niños caigan, por ejemplo, en extremos como la obesidad o la desnutrición. Las intervenciones farmacológicas, en esto voy a pasar muy rápido, porque primero, eh, siempre dar un fármaco a una persona y más a un niño será un riesgo innecesario. Por lo demás, cuando se les da cuando no se necesita o en una dosis no adecuada, lo que se hace con los fármacos es controlar los síntomas que no se pudieron controlar pues ni con terapia ni con las otras intervenciones. Por lo menos la conducta repetitiva, cuando ya es disruptiva, cuando ya en verdad interfiere mucho en la calidad de vida, no solo de la persona, sino de su entorno. El único antipsicótico aprobado es la risperidona. Estos son ya otros tratamientos en estudio para la intención comunicativa, para los trastornos del sueño. Se ha hablado de la melatonina, pero lo principal es la higiene del sueño, es decir, los hábitos. Y aquí ya hablamos pues de las otras condiciones asociadas que no son propiamente parte del espectro, sino que el niño también cursa con ello, como el TDAH, la epilepsia, los anticonvulsivantes, ansiedad, depresión y los trastornos nutricionales. Esto súper importante, los medicamentos solamente los envía el médico, solamente se envían por prescripción y cuidado con este dinosaurio súper peligroso que nos está gritando que tenemos que tener cuidado porque los niños y niñas con trastorno del espectro autista son particularmente sensibles a los efectos adversos. Entonces usamos los medicamentos el menor tiempo posible, es decir, solo cuando sea necesario, con regímenes cortos y con dosis mínimas efectivas. O sea, empezamos con lo más poquito y vamos aumentando. Entonces, aquí hay varios, creo, cuidadores, educadores, papás, van a decir, bueno, listo, está bien todo lo médico, pero ¿qué tiene que ver la escuela aquí o el profesor o bueno? Entonces vamos a responder a este interrogante. Algunas intervenciones puntuales que se deben hacer en el colegio, en la escuela, en la guardería, donde estudia él o la niña con trastorno del espectro autista es prohibir estrictamente el bullying. Y los maestros me dirán, pues claro, hombre, pues prohibido está en todas partes. Sí, pero tenemos que vigilar a nuestros niños porque se convierten en víctimas fáciles. Por ejemplo, algo tan simple como decirle, repita tal cosa, y cualquier otro niño notaría la mala intención o la doble intención, pero resulta que nuestro hijo, nuestro sobrino no, y va a repetir y se van a reír de él, y muchas veces el niño no sabe por qué se ríen, pero sabe que se están riendo de él. Y eso es lo único que hace es disminuir aún más su autoestima, y si es un niño que está en proceso de integrarse socialmente, pues va a hacer que se repliegue, que se vuelva a sí mismo y que se le quiten todas las ganas de querer compartir con otras personas. Entonces con esto tenemos que ser estrictos. Siguiente, permitir el tiempo a solas. Acá tenemos que contar con la colaboración de los maestros, porque si bien ellos son creativos y quieren integrar a los grupos y etcétera, deben entender que no es un capricho, no es que el niño no se quiera integrar, no es que la niña no quiera hacer la exposición en grupo, no quiera hacer la obra de teatro, sino que muchas veces prefiere el trabajo individual, y eso no significa que sea un mal estudiante o que no haya entendido el tema. Entonces debemos ser más flexibles en este sentido, así como en la adecuación del currículum. Entonces, no sé si se acuerdan en las primeras diapositivas, cuando decíamos que el diagnóstico temprano hacía que el niño contara con un perfil. Entonces, si yo ya tengo un perfil, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, etcétera, pues ya podemos hablar acá con los maestros y con los profesionales del colegio para saber cómo adecuamos ese currículum o ese pensum, cómo adecuamos nuestros métodos de aprendizaje y de evaluación.
Si el niño es más visual o es más auditivo o es más táctil, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a él o a ella, no ellos a nuestro esquema rígido de educación. Así no funciona. Somos nosotros, los adultos, capacitados para adecuarnos para que nuestros niños se sientan cómodos en el aula y en los espacios de descanso y de esparcimiento con los compañeros. Aquí les recuerdo lo del grupo interdisciplinario. Ya este perfil, tener un perfil de fortalezas, habilidades y deficiencias, que además debe ser actualizado porque los niños evolucionan y cambian sus síntomas, pues es súper importante y nos da pie a que se desarrollen estas adecuaciones. Bueno, y ahora, ¿cuál es el rol de los padres y los cuidadores? Pareciera muy obvio. La definición de cuidador es el de la persona que se encarga de satisfacer las necesidades físicas de quien lo requiere, pero diríamos que no solo físicas, sino las necesidades mentales, espirituales, emocionales. El cuidador es nada más y nada menos que el pilar de este proceso y es nuestro respaldo para nosotros los futuros médicos, los especialistas. Los cuidadores son nuestro respaldo. Es decir, a la mamá hay que creerle, a los cuidadores hay que creerles porque son ellos los que comparten con el niño 24/7, independiente de cómo se puedan comportar o no, media hora en el consultorio, pues cuando van a vernos. Entonces, no hablemos de puntos buenos y malos y negativos y positivos, hablemos de algunas circunstancias adversas que pueden presentar los cuidadores. Cuando un niño va a llegar a una familia, cuando una mujer está en embarazo, sea o no sea planeado ese embarazo, por lo general cuando la pareja decide tenerlo, ya empiezan a hacerse unos imaginarios, bueno, va a ser niño, va a ser niña, ¿cómo va a ser? Dirán algunas personas, no, tiene que ser futbolista o tiene que ser músico como el papá y bueno, tenemos como unas expectativas enormes porque queremos que nuestro hijo sea el mejor desde que está en el vientre, que sea el más destacado, que sea, digamos, nuestra imagen y semejanza, diríamos. Entonces es muy frecuente ver que los papás, mamás y familiares cercanos tengan sentimientos de frustración y desesperanza cuando ven que el niño no está cumpliendo, digámoslo así, con ese ideal, que se comporta diferente, cuando ve que es el que se comporta diferente entre los primitos, entre los amigos. Sentimientos de culpa, y eso lo pongo en negrita porque es muy triste encontrarse con papás que se sienten culpables, que se sienten tristes y que caen en las falsas creencias, es decir, que diga el papá, no, es que es culpa suya porque usted no se cuidó en el embarazo. Es algo muy, muy triste, porque aparte que es falso, aparte que nadie tiene la culpa, es algo que va a repercutir directamente en la salud del niño o niña que nota que algo está pasando. Y si ya de por sí tiene desafíos para afrontar su condición, lo que menos le conviene es un hogar en el donde tenga a sus papás disgustados, en donde haya pelea, donde haya desacuerdos todo el tiempo. Entonces, lo importante es quitar esas falsas creencias. Bueno, y aquí digamos, creo que algo de lo más importante de toda esta charla es que todos los cuidadores, independiente a qué persona estamos cuidando, aquí me refiero a los cuidadores de personas adultas, de personas con condiciones como Alzheimer, como cáncer, como enfermedades terminales, pueden sufrir de esto que se conoce como el síndrome del cuidador. Es cuando ya la afectación de la salud física y mental es evidente, cuando sobrepasa nuestras capacidades y empiezan las personas a tener dolencias, no solo del cuerpo, sino del alma, qué pena que suene cursi, pero es verdad, resulta que ser cuidador, que es una labor muy bonita y por vocación que se empezó a desempeñar con todo el amor y las ganas, se convierte en una carga porque nos está dañando la salud, porque no nos deja dormir, porque resulta que ahora yo noto que me duele todo, que no rindo en el ejercicio, que si tengo algún tipo de actividad o trabajo por fuera no estoy rindiendo. Y es así como se va desmoronando también la salud mental. Cuando empezamos a perder los espacios, cuando ya no salimos con los amigos, porque, bueno, me tengo que quedar cuidando a mi hijo todo el tiempo, se dejan de cultivar estas habilidades sociales y se cae fácilmente en este síndrome del cuidador. Por esto es muy, muy importante que nosotros como adultos sepamos buscar ayuda, saber que el psicólogo no es solo para nuestros niños, sino que también podría ayudarnos a nosotros, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, etcétera. Nosotros también nos podemos enfermar y lo que menos necesita nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro niño que tenemos a cargo es alguien enfermo. Entonces tenemos que estar sano por y para ellos también.
Y lo otro es la preocupación por la independencia, que es, bueno, ¿y qué va a hacer de mi hijo cuando sea mayor? O, bueno, mi primito ahora sí lo queremos todos, lo protegemos entre todos, pero ¿y cuando él ya sea grande, qué? Realmente no hay una respuesta para eso. Y tenemos que aprender a vivir como con esa incertidumbre y saber que lo que podemos hacer ahora es enseñarle lo mayor que podamos pautas para que sean independientes en cuanto crezcan, pautas de autocuidado, de higiene, y ojalá que se puedan desempeñar a nivel laboral, profesional o en el futuro en un campo, en una ocupación acorde a sus intereses y a sus capacidades. Ahora, los puntos buenos. El cuidador es aquel que reconoce los cambios, que ve si la persona está, entre comillas, mejorando o no, si a la hora le gusta una cosa, pero es que antes le gustaba era la otra. Eso es la persona con la que va a intercambiar emociones y vivencias, se forma una compañía permanente, con quien construir una relación de confianza. Nosotros somos el espacio seguro como cuidadores, somos el lugar seguro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Somos los que podemos ser artífices de los espacios de, bueno, de esparcimiento, de darnos la oportunidad de hacer otras cosas y de ejercicio físico, porque el hecho de que los niños tengan este trastorno no significa que no necesiten tanto como los otros niños correr, saltar, jugar, etcétera, moverse. Y es la persona que va a estar a cargo del manejo de las otras condiciones, si el niño debe tomar otros medicamentos, debe ir a otras terapias, etcétera. Creo que toda esta diapositiva se resume en la resiliencia que tenemos que tener, que es la capacidad para superar, y el autocuidado, porque tenemos que cuidarnos nosotros mismos para poder seguir cuidando a los otros. Esta infografía es un poquito para hablar de la coyuntura actual, es del gobierno de San Luis de Potosí, de México. Me pareció muy, muy interesante porque habla de la relación del COVID-19 y las personas con condición de autismo. Hay también un comunicado de la ONU que dice que la pandemia no debe poner en jaque los derechos de las personas con TEA. Y aquí nos dicen tres cosas. Dicen no caer en pánico, establecer una rutina en casa y si es necesario realizar salidas breves. Entonces, acá en estos momentos de cuarentena, pues de distanciamiento, es un obstáculo gigante el saber que nuestro niño o niña no puede ir a las terapias, no puede ir al terapeuta físico, no puede ir al fonoaudiólogo. Es muy importante primero, pues, tener calma, explicarle a nuestro niño o niña que estamos en una situación especial, que se le va a modificar la rutina, porque invariablemente va a suceder así, y que nos podamos poner en contacto por medios virtuales con los profesionales que están a cargo de su cuidado para ver qué de las terapias podemos hacer en la casa, cómo podemos continuar el proceso, no estancarnos. Y esto de las salidas, pues claro que ya depende mucho de cada ciudad, de la legislación pues que competa de acuerdo a donde estemos ubicados. Bien. Bueno, esto es lo que les hablaba de la preocupación por la independencia. ¿Qué viene después? Estas imágenes las saqué de una guía de envejecimiento y autismo de la Asociación Española bueno, que se llama Autismo España, además, y nos habla que es un panorama incierto, porque no les hablé de historia, pero resulta que de estos trastornos del espectro autista se empezó a hablar apenas en la década de los 40, de los 50, se fue haciendo la definición, es un tema realmente nuevo. No es que no existan viejitos o ancianos o adultos autistas, sí, claro que sí, pero muchos de ellos nunca tuvieron el diagnóstico, es decir, hay un subdiagnóstico enorme, y las personas que están siendo seguidas no han participado en estudios de investigación, digamos, ya siendo de la tercera edad, es decir, no tenemos en este momento una cohorte de pacientes de 60, 70 años con autismo que podamos decir, no, es que lo seguimos por 10 años, seguimos que no hay investigaciones, apenas se está haciendo ese seguimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta es que como todos los viejitos y todas las personas en proceso de envejecimiento les van a aparecer más condiciones, tienen más riesgo, como todos nosotros, de tener una hipertensión, una diabetes, una enfermedad renal, desórdenes gastrointestinales, etcétera. Eso se va a juntar a su condición y la idea es que el trastorno del espectro autista no sea un obstáculo para su tratamiento. Cambian las necesidades, cambian las condiciones y como les decía antes, lo importante es que la persona desde pequeño ojalá haya sido habituada a los hábitos de autocuidado, de higiene y que sea lo más independiente posible para cuando llegue pues este momento. Bueno, ahora les diría mensajes para llevar a casa, pero
creo que no podemos llevar nada a ninguna parte porque estamos todos en la casa, creo, espero yo. Entonces serían básicamente mensajes para dejar en la casa. El primero es que el diagnóstico temprano es crucial. Y otro recordatorio aquí en esta imagen de lo que hablamos toda la charla, de lo que tanto les insistí, de los signos que hablamos: ausencia, retraso de balbuceos en el lenguaje, que el niño no señala, que el niño evade o no contesta, falta del contacto visual, intereses particulares, no reacciona o reacciona excesivamente a los estímulos, se le dificulta adaptarse al cambio y los movimientos repetitivos. Esto es como una imagen que resume todo lo que ya hablamos y nos hace falta una sospecha, es decir, con una sospecha que tengamos y una visita oportuna a un especialista podemos llegar al diagnóstico. Entonces, mensajes para dejar en la casa: que el origen y la manifestación del trastorno del espectro autista continúe en investigación, pero lo que sí les puedo asegurar es que no es un castigo divino, no es un castigo porque la mamá llevó mal el embarazo, no tiene nada que ver con esos mitos, para nada, no es culpa de los papás ni de los cuidadores, requiere un abordaje interdisciplinario y se deben adaptar métodos de aprendizaje en la casa y en la escuela, en particular en esta situación, en la casa, pues ya que estamos todo el tiempo con ellos. Este es el mensaje que les quiero dejar en la casa: papá, mamá, cuidador, podemos hacerlo bien, no es imposible, nos toca con ensayo y error, no hay una fórmula mágica que nos diga cómo educar a un niño, una niña o un adolescente con autismo, pero estoy segura que si ponemos todo en nuestra parte y nos asesoramos bien, lo vamos a hacer bien. Quiero dejarlos con la primera parte de esta frase, que es de Gene Sinclair, el mismo de la frase inicial, activista por el autismo, y es esto, piénsenlo. Cuando yo conozco a alguien con otro lenguaje, que no es en este caso el español, es difícil entenderse. Cuando estamos en el extranjero, cuando vamos a otra parte donde no se habla español, así usted diga que habla muy bien inglés, créame que no es lo mismo. Si de por sí entenderse con una persona con un lenguaje diferente es difícil, imagínense cómo son las personas con trastorno del espectro autista, que su dificultad no es el lenguaje, sino es algo que va más allá del lenguaje y de la cultura. Es algo enorme, es algo que trasciende porque tiene que ver con la capacidad de integrar sus áreas del cerebro. Entonces, esta frase me marcó mucho y es que dice: las personas autistas son extranjeras en cualquier sociedad y no tienen que cambiar ellos. Tenemos que cambiar nosotros, que los tenemos que hacer sentir parte de nuestra sociedad, parte de nuestra familia, parte de nuestra vida, no como un punto aparte y no exigiéndoles que se adapten ellos a nuestras estructuras. Entonces, piensen qué triste sería sentirse uno extranjero todo el tiempo, no es nada cómodo, no es nada agradable y es lo que tenemos que evitar. Estas son las referencias que usé, las diapositivas para las personas que lo quieran, como estamos en el grupo, me pueden hacer llegar el correo y con mucho gusto les envío las diapositivas. Van a tener los links, aquí estas son las referencias como más formales y aquí algunos recursos web, diapositivas, videos. Esta conferencia de la doctora Patricia Zabaleta sobre trastornos del espectro autista del 2016 se la recomiendo completamente, muy, muy, muy buena. Recursos en línea hay muchísimos, como les digo, hace falta que me escriban en el grupo su correo electrónico y con mucho gusto les hago llegar esta presentación. Por último, les dejo otra vez la imagen que les había preguntado, que por qué no puse esta. Resulta que es una imagen que me pareció muy linda, pero nos pasamos toda esta hora viendo dinosaurios y pienso que representa de alguna forma como un niño o una niña con un trastorno del espectro autista a quien le atraen los dinosaurios, en verdad quisiera hablarnos y mostrarnos todo el tiempo eso. No nos va a hablar de muchas cosas diferentes, ni nos va a decir que es que el baloncesto, que es que los cohetes, que a mí me gusta pintar, que la ciencia, que las multiplicaciones. No es que no sepan hacer esto, claro que sí, lo tienen en la mente, lo están aprendiendo en el colegio, pero si a nuestro niño o niña le gustan los dinosaurios, pues le gustan los dinosaurios. Y por eso nos la pasamos viendo esto, porque hablamos de un interés restringido, de algo que se repite, pero no porque sea restringido y se repite es malo. No significa eso, significa que hace parte de su interés. Eso es todo, no es que tengan un deterioro, simplemente es una organización diferente de la mente y de la forma de pensar.
Muchísimas gracias a todos y bueno, gracias por escucharme, por atenderme y me encantaría saber si hay preguntas o comentarios. Bueno, por aquí estoy viendo las preguntas. Vamos a mirar. Dice, ¿por qué se habla de una mayor facilidad para las mujeres de desarrollar una máscara social para el autismo por imitación? Dice Santiago José. Bueno, Santiago, la verdad es que no había leído esto, no lo había escuchado, la verdad, lo de máscara social. Supongo que todo hace parte de la personalidad, hay unos rasgos de personalidad pues que se asocian más a los hombres y a las mujeres. No lo había escuchado, pero sí, como vimos en la presentación antes, esto de camuflar los síntomas muchas veces no es algo intencional, no es como que nos pongamos una máscara, sino que puede pasar más subclínico, puede pasar más desapercibido, por decirlo así. No sé si sea eso, pero en verdad que sería interesante buscarlo. Gracias. Si alguien más quiere preguntar, puede activar su micrófono. Si alguien quiere hacer algún comentario, pues este es el momento. Bueno, aquí dice Joana Gutiérrez, ¿cuáles serían los beneficios de la terapia ABA versus las de neurodesarrollo? La terapia ABA, que es la que vemos acá, es la que tiene la que toma el protocolo de MinSalud 2015 como base, que espera, yo quiero regresar acá a la diapositiva, un momentico. Ellos simplemente se han decantado por este tipo de terapia para evaluar los resultados. ¿Dónde está? Ahí está. Perdón. Aquí. Terapéutica de análisis conductual aplicado. Entonces, esta, como le digo, es la que se está tomando como referencia en el protocolo. Esto ya sería como más algo para los terapeutas, para las personas encargadas de las terapias en neurodesarrollo. Esta es la que toma nuestro país como referencia, pero como les digo, en complementariedad con otro tipo de terapias. Considero que no son específicos en el protocolo ni siquiera sobre cuáles funcionan mejor, pero intuyo que el hecho de que se decanten por este tipo de terapia es porque es la que ha mostrado mejores resultados. Gracias por los buenos comentarios acá. No sé si alguien quiere activar el micrófono, preguntar o decir algo. Este es el momento. Ay, esperen, voy a activar un momento mi cámara para que nos veamos aquí por última vez. ¿Me están viendo? Un momento. ¿No me ven? Sí, sí te vemos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿Aló? bueno, muchas gracias a todos. ¿Aló? Sí, hola. Hola, Laura. Hola. Laura, muchísimas Hola. gracias. ¿Aló? Sí, te estamos Bueno, escuchando. muchísimas gracias como docente y pedagoga de tantos estudiantes que pasaron por nuestras aulas y hoy con esta charla tan maravillosa. De verdad que entendemos que este mundo de niños que son prodigiosos para nosotros porque su especialidad está precisamente en esa imaginación tan grande que ellos tienen. Quizá no es tan social, pero sí tienen un mundo imaginativo muy amplio. Nos ha servido muchísimo. Igual también porque tenemos estos seres queridos en nuestra familia para ayudarnos de verdad en este proceso de ayudarlos a entender su mundo, facilitarles de verdad que ellos no son los extraños ni son los diferentes, sino que somos nosotros quienes tenemos que aprender a entenderlos. Muchísimas gracias. Te quiero felicitar de corazón porque hace unos años te conocí muy pequeña como pupila en mis aulas de clase y escucharte ahora me llena de orgullo. Siempre una niña tan investigativa que va más allá de sus metas. Gracias, mil gracias. Me emociona mucho haberte escuchado.
Ay, profe, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por esas palabras tan bonitas y por esos comentarios. Sí, creo que el punto es que entendamos que todos tenemos un rol aquí y que no podemos detectar lo que no conocemos. Entonces, creo que todos los que estamos en esta conversación hemos dado un gran paso el día de hoy hacia el conocimiento y la identificación de estos niños y que, claro, que tenemos que ser mucho más flexibles con nosotros mismos y eso aplica creo que para toda la vida. Nosotros tenemos que saber ceder y modificar nuestros esquemas de aprendizaje y relacionarnos con otras personas. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Lau, en el chat hay otra pregunta. Ya miro, ok. Dice, a ver, puede cambiar a lo largo de la vida el TEA en su nivel variando de 1 a 2 a 3. Sí, claro que sí. Generalmente dentro de los primeros 20 años, es decir, dentro de la infancia, la adolescencia y las primeras etapas de juventud, digamos que se alcanza el máximo grado de funcionalidad. Entonces, por eso necesitamos un seguimiento, porque el diagnóstico es dinámico. Como el diagnóstico se dice es que tiene un trastorno del espectro autista grado 1, grado 2, tenemos que seguirlos a los pacientes con los instrumentos que les mostré, como las encuestas, como el seguimiento clínico, y ver qué esferas se han ido modificando, porque sí se puede cambiar el grado de funcionalidad y se ve, como le digo, los primeros 20 años de vida se considera que se alcanza pues el grado de funcionalidad mayor. Es eso. Una persona con TAP puede obtener un certificado de discapacidad en Colombia. Bueno, de acuerdo al protocolo, a la guía de MinSalud que les mostré que tengo aquí proyectado, ellos no son, digamos que son más bien ambiguos al momento de hablar de la discapacidad. Considero que se les tiene que aplicar ¿cómo se dice? La herramienta diagnóstica y ya dependerá del neurólogo infantil particularmente si, digamos, se considera una persona en condición de discapacidad o no. Claro que las personas que que se inclinan a un fenotipo severo, es decir, que tienen un marcado compromiso de la funcionalidad, sí son consideradas como personas en condición de discapacidad, pero no todos. ¿Qué quiere decir no todos? Que una persona con trastorno del espectro autista muy funcional de características subclínicas de un grado menor puede pues no contar con las características para tener este certificado. Pero si cuenta con el diagnóstico y un compromiso de la funcionalidad, claro que sí. E igual, como le digo, los puntos específicos de cuáles serían los criterios están consignados en el protocolo. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera hablar o escribir otra pregunta? Hola, Laura. Mucha gloria a él, sí. Buenas tardes. Muchas gracias. Me pareció interesante. Eres bastante juiciosa con la exposición. Fue muy clara, muy motivadora. Y pues no tengo hijos ya pequeños, pero sí tuve mi hijo Daniel. Él fue diagnosticado con síndrome de Litter y él está con un coeficiente intelectual que ni es alto ni es bajo, entonces ni está arriba ni está abajo. Esa el ser una persona diferente lo ubica en esos rangos. Entonces, me llamó mucho la atención desde anoche que lo anunciaste en el grupo de poesía, porque me gusta mirar estos temas, porque siempre nos ubicamos, ellos se ubican como los extraños, y resulta que los extraños debemos de ser nosotros, porque somos nosotros frente a ellos, o sea, ellos son la minoría y nosotros somos la mayoría, y pareciese siempre actuamos al contrario. Entonces, nosotros que somos los más, entonces no les tenemos un lugar. Me pareció bien, bien interesante la exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, así es. Nosotros tenemos toda la capacidad para adaptarnos al medio y a la relación con las personas. Y es por eso que nosotros los neurotípicos, es un término que leí por ahí porque no hablamos de sanos ni enfermos, los neurotípicos somos los que tenemos que adaptarnos a convivir con las personas y no solo convivir y dejarlas existir, sino hacerlas sentir en compañía y en comunidad. Muchas gracias, doña Gloria. ¿Alguien más? Vamos a dar 3 minuticos más. ¿Alguien más que quiera hablar o intervenir? Con mucho gusto los escuchamos. Bueno,
A las personas que dejaron su correo electrónico aquí en el chat, ya los copié, les enviaré la presentación y como les digo, si están en el grupo de WhatsApp donde pasamos el link de la charla, por favor envíen su correo allí los que la quieran. Como les digo, con mucho gusto se los hacemos llegar. No sé si quieran una última intervención. Como les digo, quiero agradecer a la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad del Valle por permitirme esta oportunidad de hablar de este tema que la verdad me llama mucho la atención. Quiero agradecer a todos los doctores y profesores que han hecho parte de mi formación que están acá, a la doctora María Laura, que ya la había saludado, a los doctores que me motivaron también a hacer esta charla, el psiquiatra, el doctor Marmolejo, y el doctor Cristian Rojas, neurólogo pediatra, a los compañeros que están aquí apoyándome, estudiantes, internos, obviamente a mi familia y a todos ustedes por estar en este espacio. Los estimo bastante, les envío un gran abrazo en estos tiempos de pandemia y de contingencia. Agradezco sus saludos, sus felicitaciones y espero que esta charla les haya aportado, les haya servido de algo. Quería felicitarte, Laura. Me gustó mucho la clase, fue muy completa, muy clara, muy precisa. La verdad que te felicito y te mando muchos saludos de acá de Argentina. Y bueno, espero que puedan llevar esto adelante como nosotros en la mejor forma. ¿Sí? Besitos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a todos. Un lindo recuerdo tuyo acá en Argentina. Dejaste gracias, doctora. Le envío un gran abrazo a usted y a todo el equipo. Bueno, gracias a todos por última vez. En el link, en el chat también les voy a dejar mi correo electrónico y puedo responder todas sus inquietudes y enviarles bibliografía si están interesados. Buenas tardes, chao a todos.